Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando a la última hora, poniendo el foco en lo que sin duda es la noticia de esta jornada, el supuesto misil balístico intercontinental lanzado por Rusia. Seguimos en esta guerra de información con Ucrania, que dice que es el primer país que ha recibido un ataque con un misil balístico intercontinental, y con muchos funcionarios occidentales que salen al paso negando estas informaciones. Empezamos mirando a Estados Unidos. Un funcionario acaba de decir que Rusia ha disparado un misil balístico experimental de medio alcance contra Ucrania y no un misil intercontinental. Es lo que declara este jueves un alto funcionario estadounidense en declaraciones enviadas a la AFP. Según ha dicho, Moscú intenta intimidar a Ucrania y a los países que la apoyan utilizando esta arma o llamar la atención, pero eso no cambiará la situación en este conflicto. Rusia, según Estados Unidos, disparó un misil balístico de alcance intermedio y no uno intercontinental durante el ataque contra la ciudad ucraniana de Dnipro este jueves. Es lo que informa la agencia Reuters, citando a un funcionario estadounidense, contradiciendo la versión oficial de Ucrania. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la operación se basaba en un análisis inicial. El funcionario de Estados Unidos dice que Kiev ha resistido innumerables ataques de Rusia, incluidos misiles con ojivas significativamente más grandes que esta arma. Mientras tanto, Ucrania, como les contamos, afirmaba que el ataque efectivamente se llevó a cabo con un misil balístico intercontinental, lo que sería la primera vez que Rusia utiliza este arma desde el comienzo de la guerra. Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también ha dicho hoy que el Dnieper ha sido alcanzado por un misil balístico intercontinental. Zelensky acusa a Rusia de utilizar a Ucrania como un campo de pruebas. Escuchamos. Українки, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді, як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. Decía Zelensky que hoy apareció un nuevo misil ruso, que todas las características, aludiendo a la velocidad o la altitud, son balísticas intercontinentales. Decía además que está claro que Putin utiliza Ucrania como campo de pruebas. Escuchamos de nuevo a Zelensky. Українки, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді, як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю. То в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватись з його рук. І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла стійко, хоробро, міцно, гідно. Це одне з головних слів про Україну – гідність. І це слово, яке, мабуть, вже ніколи не скажуть про Росію. Сьогодні я підпишу указ, яким введено в силу рішення РНБО саме про гідність, про повагу до справжніх героїв, героїв України, до усіх наших гідних людей і про чесне ставлення до тих, хто обрав іншу сторону, обрав Росію і підлість. В першому списку таких осіб 34 прізвища. Слава! Seguimos dando vueltas a este supuesto lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Y Estados Unidos, como les contábamos, decía hace escasos minutos que no, que ha sido un misil de alcance medio. Según explica la agencia EFE, una funcionaria de Estados Unidos, este misil empleado fue de un alcance medio con un rango máximo de entre 1.000 y 3.000 kilómetros. La diferencia de los misiles balísticos intercontinentales es que estarían diseñados principalmente para portar armas nucleares y que superan los 5.500
kilómetros de alcance. El Ministerio de Exteriores de Asuntos Exteriores de Ucrania ha pedido este jueves a la comunidad internacional que reaccione rápidamente ante el uso por parte de Rusia de un nuevo tipo de armamento, aunque se abstenía de hacer declaraciones, de confirmar que se trataba de un misil balístico intercontinental. Decía: hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y a todos los dirigentes, a todos los estados que respetan la Carta de las Naciones Unidas, para que reaccionen de inmediato ante el uso por parte de Rusia de un nuevo tipo de armamento. Es lo que declara el portavoz Georgi Chik en una rueda de prensa en Kiev. Dice que si se confirma que se ha usado específicamente un misil balístico intercontinental, entonces creemos que puede decirse que la Rusia de Putin se ha degradado al estatus de Corea del Norte, que de vez en cuando dispara con bastante regularidad este tipo de misiles, atemorizando a sus vecinos, atemorizando al mundo. Anteriormente, Ucrania dijo que Rusia había disparado lo que parecía ser un misil balístico intercontinental contra la ciudad de Dnipro. Dos funcionarios occidentales manifestaron a Reuters que los análisis iniciales sugerían que no se trataba de un misil balístico intercontinental. Miramos también a Rusia, hablamos de más detalles sobre este supuesto lanzamiento cuando, como os contamos, se cree que en este ataque a Dnipro se habría utilizado un misil balístico intercontinental no nuclear. Este misil balístico, según Ucrania, ha sido disparado hoy contra la ciudad de Dnipro y sería un RS-26 Rubés. Esta sería la primera vez que Rusia lanza un misil balístico intercontinental contra Ucrania desde el inicio de la guerra. También es la primera vez que se usaría un misil balístico intercontinental en una guerra en la historia del mundo. Informes no verificados afirmaban que Rusia habría usado este misil balístico intercontinental de combustible sólido RS-26 Rubés, que tiene un alcance de 2.000 a 5.800 kilómetros y puede transportar cargas útiles termonucleares. El ataque a la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, dañó una instalación industrial y provocó 2 incendios en la ciudad. El gobernador regional, Serhiy Lysak, dijo que los servicios de emergencia continúan trabajando para verificar las consecuencias de este ataque. Seguimos mirando esta noticia con el misil balístico intercontinental que Rusia habría lanzado este jueves contra Ucrania, que según se informa no llevaría una ojiva nuclear. Es lo que informa a la AFP una fuente de la Fuerza Aérea de Ucrania. La fuente militar aseguró que resulta obvio que el arma, diseñado para transportar ojivas convencionales y nucleares, utilizada por primera vez contra Ucrania, no llevaba una carga nuclear. Precisamente ha sido la Fuerza Aérea de Ucrania la que informaba este jueves de que Rusia habría lanzado esta mañana este misil balístico intercontinental. Ucrania informaba que este misil fue lanzado desde la región rusa de Astrakhan, situada cerca del Mar Caspio y a más de 1.000 kilómetros de la frontera con Ucrania. Además, Rusia habría disparado un misil balístico hipersónico Kinzhal y 7 misiles de crucero. La Fuerza Aérea de Ucrania interceptó con éxito 6 de los 7 cohetes. El ataque se produce después de que Washington recibiera una advertencia de que Ucrania podría sufrir un gran ataque aéreo, lo que llevó a Estados Unidos, Italia, Grecia y España a cerrar sus embajadas debido a la creciente amenaza. También miramos a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova. Ha recibido este jueves una llamada durante una conferencia de prensa transmitida en vivo para ordenarle no comentar informes de un ataque con misiles balísticos contra Ucrania, según afirmaba AFP, que se observaba en el vídeo. Masa, según decía una voz masculina, le apuntaban sobre el ataque con misil balístico sobre la planta de Yuzmas, del cual los occidentales están hablando. Nosotros no estamos comentando nada. Es lo que indicaba la voz en referencia a un fabricante aeroespacial con sede en la ciudad ucraniana de Dnipro. Zakharova respondía sí, gracias, antes de retomar la conferencia de prensa. También miramos a la región de Europa. La Unión Europea ha considerado este jueves que el lanzamiento por parte de Rusia de un misil balístico intercontinental por primera vez contra Ucrania supondría una escalada cuantitativa y cualitativa en el conflicto. Decía, sería todavía otro cambio cuantitativo y cualitativo en este enfoque y una clara marca de escaladas, lo que indicaba el portavoz comunitario Peter Stano durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, en la que añadió que se trata de otra señal clara del presidente ruso Vladimir Putin, de su voluntad de escalar y de no buscar la paz. El portavoz comunitario indicó que están siguiendo esas informaciones y aseguró que es obvio que tal ataque marcaría todavía otra clara escalada del lado de Putin. Decía, últimamente no nos han faltado escaladas en el conflicto por parte de Putin. Por su parte, Kremlin aseguraba este jueves que Rusia hará el máximo esfuerzo para impedir una guerra nuclear, tras ampliar los supuestos para utilizar sus armas nucleares en plena tensión entre Moscú y Occidente en torno al conflicto en Ucrania. Decía Peskov, hemos subrayado que siguiendo nuestra doctrina, Rusia adopta una posición responsable con el fin de hacer el máximo esfuerzo para no permitir un conflicto de este tipo. Es lo que apunta el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, subrayando que espera que otros países mantengan esta posición
responsable. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso anunció este jueves que había interceptado y derribado 2 misiles Stolsado, misiles de crucero de largo alcance desarrollados por Reino Unido. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, comentó informaciones de Bloomberg sobre el uso de misiles Stolsado contra un objetivo en la región de Kursk, calificándolo de una nueva escalada. Escuchamos las palabras de Dmitry Peskov. В частности, Bloomberg, появились сообщения о применении ракет Storm Shadow по целям России, в частности, в Курской области. Если официальной информации пока нет, если это правда, и учитывая уже подтвержденный удар американскими ракетами «Атакамс», как Кремль может прокомментировать такое последнее развитие событий? Это происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которую занимает уходящая администрация. Они продолжают подливать масло в огонь этого конфликта. Decía Peskov que se está produciendo una nueva escalada, que es una posición muy irresponsable adoptada por la administración saliente del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Respondía así a una pregunta de los periodistas sobre cómo evalúa el Kremlin este desarrollo de los acontecimientos a la vista de los datos confirmados sobre el uso de misiles ATACMS contra objetivos en el territorio de Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha dicho este jueves que la nueva base de defensa antimisiles de Estados Unidos en Polonia tiene un potencial obvio para debilitar a Rusia y que ha sido añadida a una lista de objetivos potenciales para las fuerzas rusas. Escuchamos a María Zakharova mandando este aviso para Polonia. Ракетная оборона в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений. Во внутренние дела других стран. Decía que teniendo en cuenta la naturaleza y el nivel de amenazas que plantean estas instalaciones militares occidentales, la base de defensa antimisiles en Polonia se ha añadido desde hace tiempo a la lista de objetivos prioritarios para posibles ataques que, de ser necesario, pueden abordarse con una amplia gama de armamento de última generación. Señalaba que la apertura de la base es otro paso abiertamente provocador en una serie de acciones profundamente desestabilizadoras de los estadounidenses y sus aliados en la Alianza del Atlántico Norte. También les contamos que la Duma o Cámara de Diputados de Rusia ha aprobado hoy el presupuesto estatal para el próximo trienio de 2025 a 2027, que asigna un gasto en defensa de 13,5 billones de rublos, 133.630 millones de dólares para 2025, lo que supone un aumento del 24,4% respecto a este año, aunque en porcentaje del PIB el gasto disminuirá ligeramente. En 2024 el gasto en defensa, en el que se incluyen las necesidades de la guerra de Ucrania, fue de 111.000 millones de dólares, aunque supone un incremento del 24,4% respecto a 2024. La partida para 2025 representa, sin embargo, un 6,31% del Producto Interior Bruto previsto para el próximo año, frente al 6,7% del PIB que supuso el gasto de defensa de este año. Mientras tanto, el ejército ruso ha estrechado este jueves aún más el cerco en torno a Kurayove al tomar otra localidad en las inmediaciones de Sebastián ucraniano en la región de Donetsk. Según el Ministerio de Defensa ruso, unidades de la agrupación militar Centro conquistaron la localidad de Dalne, habitada por menos de 500.000 de personas antes de la guerra. Dalne es la localidad más cercana al sur de Kurayove, donde los defensores ucranianos intentan resistir hasta la llegada del invierno. También hablamos del embajador ruso en Reino Unido. Ha afirmado este jueves que Gran Bretaña está directamente implicada en la guerra de Ucrania. Lo ha manifestado tras conocerse que se han utilizado misiles británicos de largo alcance para atacar objetivos en territorio ruso. Dice que Gran Bretaña está ahora mismo directamente implicados en esta guerra porque estos disparos no pueden producirse sin personal de la OTAN y tampoco sin personal británico. Es lo que declaraba Andrei Kelin a la cadena Sky News. Pendientes de la reacción de Reino Unido hablando sobre este supuesto lanzamiento de un misil balístico intercontinental, también con el foco puesto en Oriente Medio. Una pausa, 2 minutos, se lo contamos todo enseguida en Negocios Televisión.
¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Pendientes de la escalada en Ucrania, habla en estos momentos el presidente ruso. Está hablando Vladimir Putin. Dice que el conflicto en Ucrania ha adquirido una dimensión global tras el ataque que ha tenido lugar en las últimas horas, en los últimos días, con misiles de largo alcance, con misiles Storm y con los misiles ATACMS. Se está hablando sobre el supuesto ataque con un misil balístico intercontinental y está comentando que no ha sido así, sino que lo que se ha lanzado ha sido un nuevo misil balístico de medio alcance. Putin afirma que Rusia ha atacado con un misil balístico hipersónico no nuclear. Escuchamos ya al presidente ruso, Vladimir Putin, como decimos, llevando a cabo declaraciones en estos momentos hablando sobre los ataques que han tenido lugar en territorio ruso, estos ataques con misiles Storm, con los misiles ATACMS de Estados Unidos. Declaración institucional en estos momentos por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Habla de que el conflicto en Ucrania ha adquirido una dimensión global. Dice que el uso de armas de largo alcance contra Rusia está escalando este conflicto, que el conflicto regional ha ganado elementos de conflicto global. Los misiles occidentales, dice Putin, han alcanzado instalaciones militares rusas en las regiones de Briansk y de Kursk. El enemigo no logró sus objetivos. Dice que como resultado de la batalla de defensa aérea hay víctimas y heridos, pero el puesto de mando no sufrió daños. Dice además que es imposible utilizar armas de largo alcance en territorio ruso sin especialistas de los países donde se fabricaron, que estas acciones no van a influir en la situación en Ucrania y además los ataques a Rusia con armas occidentales no van a cambiar el resultado de la operación especial. Añade, en cuanto al ataque que ha tenido lugar en esta madrugada, este ataque en el que se hablaba de un misil balístico intercontinental, dice Putin que se ha realizado una prueba del más nuevo sistema de misiles de mediano alcance en configuración no nuclear, el llamado misil Oresnik. Dice el propio Putin que se ha lanzado un misil balístico de medio alcance y que el objetivo se ha alcanzado y las pruebas en condiciones de combate han sido exitosas. Muy pendientes de las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, hablando sobre una respuesta asimétrica ante una escalada de este nivel. Miramos al ministro británico de Defensa, John Healey. Ha afirmado durante este jueves que Rusia llevaba preparando desde hace meses el lanzamiento de un nuevo misil balístico intercontinental contra Ucrania, aunque no confirmó dicho lanzamiento. Este titular ha respondido hoy a preguntas de la Comisión Parlamentaria Multipartita, en la que sin embargo no corroboró la afirmación que mantiene Kiev sobre este supuesto disparo de un misil balístico intercontinental por parte
de las fuerzas rusas. Decía, hay publicaciones de medios no confirmadas hoy que indican que Rusia ha disparado un nuevo misil balístico en Ucrania, que sabemos que es algo que llevaban preparando desde hace meses, es lo que señalaba el ministro, hablando de que sus declaraciones llegaron un día después de que medios británicos informaran de que Ucrania ha utilizado por primera vez los misiles de largo alcance Storm Shadow, suministrados por Reino Unido. También hablamos del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco. Ha dicho que no hay misiles nucleares en la base estadounidense de Polonia y que es para defenderse y no para atacar, después de que Rusia dijera que la base llevaría a un aumento del nivel general de peligro nuclear. Dice que tales amenazas servirán ciertamente como argumento para reforzar las defensas aéreas de Polonia y de la OTAN y también deberían ser consideradas por Estados Unidos, es lo que apuntaba el portavoz Paweł Roski, según informa la agencia Reuters. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves que impone nuevas sanciones al banco ruso Gazprom Bank, blandiendo su herramienta de sanción más poderosa contra el banco, mientras Joe Biden intensifica las acciones para castigar a Moscú antes de dejar el cargo en enero. La medida expulsa efectivamente a Gazprom Bank, uno de los mayores bancos de Rusia del sistema bancario de Estados Unidos. Prohíbe su comercio con los estadounidenses y congela sus activos. Gazprom Bank, que es parcialmente propiedad de la compañía de gas Gazprom, a su vez propiedad del Kremlin. Desde el inicio del conflicto, que han instado a Estados Unidos en poner más sanciones al banco, que recibe pagos por el gas natural de los clientes de Gazprom en Europa. También miramos a la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Liz Throssell. Ha dicho este jueves a RIA Novosti que la ONU está en contra de que Ucrania utilice minas terrestres antipersonal proporcionadas por Estados Unidos. Las obligaciones de los estados en virtud de la Convención de 1997 sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción son absolutamente claras. Dice que en concreto cada estado parte se compromete a no emplear nunca, bajo ninguna circunstancia, minas antipersonal, haciendo hincapié en la necesidad de que todos los estados trabajen para garantizar que el uso de armas de destrucción masiva, incluidas las armas nucleares, resulte imposible y que se eviten los peligros de un conflicto más amplio. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmó ayer que la administración Biden envió minas antipersonal a Ucrania para ayudar a su defensa contra Rusia. Zelensky elogió esa decisión y dijo que las minas terrestres serán de vital importancia en el terreno. Hungría, por su parte, va a instalar un sistema de defensa aérea en la zona noreste del país porque la amenaza de una escalada de la guerra entre Ucrania y Rusia es mayor que nunca, es lo que apunta su ministro de Defensa. Vladimir Putin redujo este martes el umbral para un ataque nuclear en respuesta a una gama más amplia de ataques convencionales, después de que Estados Unidos permitiera a Ucrania disparar misiles estadounidenses hacia el interior de Rusia. Ucrania utilizó misiles ATACMS de Estados Unidos por primera vez este martes, según decía Moscú, en un ataque considerado por Rusia como una escalada importante. Pendientes del conflicto en Ucrania, esperando las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, la duda está en este supuesto misil balístico intercontinental. Ucrania afirma que es el primer país que ha recibido un ataque de este tipo. Escuchamos a su presidente, a Volodymyr Zelensky, dice que Rusia utiliza a Ucrania como un campo de pruebas. Українки, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді, як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети.
і шукає по світу, де б ще знайти зброю. То в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватись з його рук. Pendientes de Zelensky, miramos ya las palabras del presidente ruso Vladimir Putin ante estos rumores sobre un ataque con un misil balístico intercontinental. Putin sale de paso, le escuchamos. Events that are happening in the Special Military Operations Zone. I'm talking about what happened in the wake of long-range Western weapons being used in the Special Military Operations Zone. As a result of the escalation, the United States and their NATO allies said that they give their permission to use long-range weapons against targets inside Russia. Experts know fully well, and the Russian side has underscored this time and again, that using such weapons without the direct involvement of military operators from manufacturing countries is impossible. On November the 19th, 6 ATACMS missiles manufactured in the US were used, and on the 21st, a combined attack using Storm Shadow manufactured in the UK and missiles manufactured in the US were used to attack missile targets in the Bryansk and Kursk regions of the Russian Federation. Starting from that point, as we have underscored many times, the regional conflict in Ukraine, provoked by the West, acquired a global character. Our anti-missile systems countered those attacks. As a result, the targets and objectives set by the enemy were not achieved. The fire and the ammunition storage in the Bryansk region, as a result of fragments of ATACMS missiles falling, has been contained. No victims. In the Kursk region, one of the command and control centers of our Sever group was attacked. As a result of the attack and the countermeasures, there have been people wounded and killed, and those who were involved in servicing these facilities, but those who were members of the command have not been hit by the attack and are now continuing their operation to remove the enemy from the Kursk region. I repeat, the use of such weapons cannot change the course of the special military operation. Our military is successfully advancing along the entire line of contact, and all the objectives that we set before ourselves will be met. As a response to the use of US and UK manufactured weapons, the Russian forces have carried out a combined strike on one of the military industrial facilities in Ukraine. And this included the test of a novel intermediate range Russian missile system. A ballistic missile with a non-nuclear hypersonic payload was used. Escuchamos a Vladimir Putin, está respondiendo a estos ataques con misiles de largo alcance en territorio ruso. Habla de estos ataques por parte de Ucrania con misiles occidentales. Dice que no van a cambiar el curso en el conflicto en Ucrania, pero que eso sí, que está pasando a un conflicto global. Habla también sobre estos supuestos ataques por parte de Rusia con un misil balístico intercontinental y dice que no es cierto, que Rusia ha lanzado un nuevo misil balístico de mediano alcance. Dice además que se utilizan armas hipersónicas antes advertirán a los civiles. Seguimos escuchando a Vladimir Putin. And the Asia Pacific to deploy weapons and missiles, and we believe it is a mistake on the part of the United States to destroy the system that was established by the
and Missile Treaty in 2019, we see that the United States and their allies are now considering and has successfully tested their capabilities to deploy advanced missile systems in different parts of the world. And their exercises routinely include the use of such weapons. Russia has unilaterally refused to deploy intermediate and small-range missiles until we see similar weapons deployed by the United States in a region of the world. The use of the novel system, which was essentially an operational test, was carried out in response to the decisions made by the United States and their allies. And the further actions will be considered and decided based on what we see from them. The further course of action will be determined based on the threats to the security of the Russian Federation. We believe that we have the right to use our weapons against military facilities of countries who allow their weapons to be used against ours. And in case of an escalation, we will act as decisively in a mirror fashion. The ruling elites of the countries are nurturing plans to use their military contingents against Russia should be warned. When choosing measures to be used in response, such as the use of systems that was tested recently in Ukraine, will certainly include warnings to civilians and to clear the zones that will be targeted, and we will certainly do this in a transparent fashion. And we do not have any fears that it will reduce the effectiveness of those systems, because there is no way to counteract a missile that flies at 10 Mach, which is 2.5 to 3 kilometers per second. The existing anti-missile systems and the anti-missile systems deployed by the United States and Europe cannot intercept such missiles. It is impossible. So, once again, it is not Russia, but the United States who have destroyed the system of international security. And they are trying to preserve their hegemony and stoking a global conflict. We have always preferred, and we still prefer, to resolve our disagreements using peaceful means, but we are prepared for any scenario. And if anyone has any doubts, they shouldn't. There will always be a response. Pendientes del presidente ruso Vladimir Putin, que responde en este caso a los ataques que han tenido lugar en suelo ruso con misiles de largo alcance, hablando de que se utilizan armas hipersónicas. Advertirán antes a los civiles ucranianos. Dice que tienen el derecho a responder con sus propias armas en objetivos en los que han sido atacados, y además también está hablando sobre este supuesto misil balístico intercontinental. Dice Putin que no es cierto, que han utilizado un nuevo misil de medio alcance, de alcance intermedio. Muy pendientes de las palabras del presidente ruso. Vamos a hacer una pausa, apenas unos minutos. Enseguida seguimos con toda la información en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta, pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza.
Alquila tranquilo. SEAT responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora. Mirando al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha declarado que la era de 500 años de dominio de la civilización occidental ha llegado a su fin y está comenzando la era de Eurasia, señalando que no será fácil para Occidente aceptar el hecho de que ya no es el más bello e inteligente. Decía Orbán, durante varios siglos Occidente se ha acostumbrado a pensar en sí mismo como el más bello, el más inteligente, el más avanzado y el más rico. Ver y reconocer de repente que ya no somos los más bellos, inteligentes, avanzados y ricos es una tarea complicada. Estados Unidos, que ha confirmado la reapertura de su embajada en Kiev anoche después de haberla cerrado durante el día debido a lo que se calificó como una amenaza de un ataque aéreo significativo, un día después de que Ucrania usara misiles estadounidenses para alcanzar un objetivo dentro de Rusia. Rusia había descrito el ataque con misiles como una escalada en la guerra que ya dura 1000 días, mientras que la agencia de espionaje militar de Ucrania dijo que Rusia estaba intentando sembrar el pánico haciendo circular mensajes falsos en línea sobre un inminente ataque con misiles y aviones no tripulados. La embajada española en Kiev seguirá cerrada hasta que se elimine la alerta. Alemania prepara a sus empresas para la guerra. Sobre el campo de batalla, Kiev intensifica sus ataques utilizando misiles británicos. Precisamente en las últimas horas, como les contamos, Ucrania ha usado misiles británicos Storsado para alcanzar suelo ruso. The Telegraph informa que los ciudadanos en la región de Kursk han descubierto piezas de esos misiles británicos. Otra línea roja desde que Biden dio luz verde a los misiles de largo alcance. Ucrania, por su parte, acusa a Estados Unidos de llevar a cabo, acusa a Rusia de llevar a cabo una operación psicológica. Zelensky dijo que los mensajes que inducen al pánico que circulan solo ayudan a Rusia. Escuchamos. Українки. Коротко про цей день. Перше, сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід, божевільний. Сьогодні у 1001-й день повномасштабної війни Росія так само божевільна, як і в 1000-й день і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, все це тільки Росія ж і допомагає. Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії, дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції в своїх власних інтересах. А ми продовжуємо зміцнювати ППО. También hablaba el presidente chino Xi Jinping, analizaba en las últimas horas la situación geopolítica actual. Ha vuelto a subrayar la necesidad de buscar una salida a la paz al conflicto en Ucrania. Sobre Oriente Medio se ha centrado en Gaza, abogaba por la solución de los dos estados y de respetar al pueblo palestino. Mientras tanto, la Corte Penal Internacional emitía este jueves una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitaba las órdenes en mayo, alegando que son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la franja
de Gaza. La CPI afirmó que tiene motivos razonables para creer que Netanyahu y Galán tienen responsabilidad penal por el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y por los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. También miramos en este caso a la administración Biden. Ha rechazado fundamentalmente este jueves las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que Washington está hablando actualmente de los próximos pasos. Decía, seguimos profundamente preocupados por la prisa de la Fiscalía por solicitar órdenes de arresto y los preocupantes errores de proceso que se llevaron a esta decisión. Estados Unidos ha sido claro en cuanto a que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto. Mientras tanto, funcionarios europeos declararon que la decisión de la CPI no tenía nada que ver con la política y tiene que ser respetada e implementada. Precisamente Josep Borrell hablaba sobre esta decisión de la Corte Penal Internacional, también sobre las pérdidas civiles en Gaza. Dice que un error no puede justificar otro horror. Dismay over the unbearable human cost and large-scale destruction in Gaza caused by this conflict. There are no more words to describe what's going on. As I said many times, one horror cannot justify another horror. And the tragedy for the civilian population in Gaza is unacceptable and is man-made tragedy. It's not a earthquake, it's not a volcano, it's not a flood, it's a man-made. Israel, además, que ha atacado hoy en Al-Quds, cerca de la ciudad costera de Tiro, en el sur del Líbano, según informa este jueves por la mañana la cadena Al-Mayadin, afiliada a Hezbollah. El informe se produjo aproximadamente una hora después de que el portavoz en árabe de las FDI, el teniente coronel Avichai Adrae, emitiera una advertencia de evacuación a los residentes de esta zona. Por su parte, se espera que el enviado especial de Estados Unidos, Seamus Hochstein, se reúna con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Tel Aviv este jueves en un intento de impulsar un alto el fuego en el Líbano. Es lo que apunta la oficina de Netanyahu en un comunicado. El día anterior, los medios israelíes informaron que Hochstein llegó a Israel y se reunió con el ministro de Asuntos Estratégicos y es embajador de Estados Unidos, Ron Dermer. El enviado especial visitó Líbano anteriormente para discutir una propuesta de alto el fuego con altos funcionarios libaneses. Afirmó que un alto el fuego entre Israel y Hezbollah está a nuestro alcance. Pendientes de la escalada en Ucrania, enseguida miramos a palabras del presidente ruso, se lo vamos a mostrar con subtítulos en español para que entiendan esta respuesta en el momento de mayor tensión en Ucrania ante los ataques con misiles de largo alcance en territorio ruso. Putin responde, habla también sobre este supuesto lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Una pausa, 2 minutos, se lo contamos, se lo enseñamos enseguida en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de Bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoin. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es...
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión ante el momento de mayor tensión en Ucrania después de los ataques con misiles de largo alcance. Los misiles británicos, misiles de Estados Unidos que han atacado territorio ruso. Está respondiendo ahora mismo Vladimir Putin. Escuchamos al presidente ruso. Who still nurture illusions that a strategic defeat can be inflicted against Russia, about events that are happening in the Special Military Operations Zone. I'm talking about what happened in the wake of long-range Western weapons being used in the Special Military Operations Zone. As a result of the escalation, the United States and their NATO allies said that they give their permission to use long-range weapons against targets inside Russia. Experts know fully well, and the Russian side has underscored this time and again, that using such weapons without the direct involvement of military operators from manufacturing countries is impossible. On November the 19th, 6 ATACMS missiles manufactured in the US were used, and on the 21st, a combined attack using Storm Shadow manufactured in the UK and missiles manufactured in the US were used to attack missile targets in the Bryansk and Kursk regions of the Russian Federation. Starting from that point, as we have underscored many times, the regional conflict in Ukraine, provoked by the West, acquired a global character. Our anti-missile systems countered those attacks. As a result, the targets and objectives set by the enemy were not achieved. The fire and the ammunition storage in the Bryansk region, as a result of fragments of ATACMS missiles falling, has been contained. No victims. In the Kursk region, one of the command and control centers of our Sever group was attacked. As a result of the attack and the countermeasures, there have been people wounded and killed, and those who were involved in servicing these facilities, but those who were members of the command have not been hit by the attack and are now continuing their operation to remove the enemy from the Kursk region. I repeat, the use of such weapons cannot change the course of the special military operation. Our military is successfully advancing along the entire line of contact, and all the objectives that we set before ourselves will be met. As a response to the use of US and UK manufactured weapons, the Russian forces have carried out a combined strike on one of the military industrial facilities in Ukraine. And this included the test of a novel intermediate range Russian missile system. A ballistic missile with a non-nuclear hypersonic payload was used. The test was carried out successfully. The objectives of the launch have been met. One of the largest and well-known industrial centers that is known since the Soviet times in the Dnieper region, which is known and to be involved in enemy production, was hit. And further plans are being made in Europe and the Asia-Pacific to deploy weapons and missiles. And we believe it is a mistake on the part of the United States to destroy the system that was established by the Missile Treaty in 2019. We see that the United States and their allies are now considering and has successfully tested their capabilities to deploy advanced missile systems in different parts of the world. And their exercises routinely include the use of such weapons.
Russia has unilaterally refused to deploy intermediate and small-range missiles until we see similar weapons deployed by the United States in a region of the world. The use of the novel system, which was essentially an operational test, was carried out in response to the decisions made by the United States and their allies. And the further actions will be considered and decided based on what we see from them. The further course of action will be determined based on the threats to the security of the Russian Federation. We believe that we have the right to use our weapons against military facilities of countries who allow their weapons to be used against ours. And in case of an escalation, we will act as decisively in a mirror fashion. The ruling elites of the countries are nurturing plans to use their military contingents against Russia should be warned. When choosing measures to be used in response, such as the use of systems that was tested recently in Ukraine, will certainly include warnings to civilians and to clear the zones that will be targeted, and we will certainly do this in a transparent fashion. And we do not have any fears that it will reduce the effectiveness of those systems, because there is no way to counteract a missile that flies at 10 Mach, which is 2.5 to 3 kilometers per second. Existing anti-missile systems and the anti-missile systems deployed by the United States and Europe cannot intercept such missiles. It is impossible. So once again, it is not Russia but the United States who have destroyed the system of international security, and they are trying to preserve their hegemony and stoking a global conflict. We have always preferred, and we still prefer, to resolve our disagreements using peaceful means, but we are prepared for any scenario, and if anyone has any doubts, they shouldn't. There will always be a response. Escuchaban al presidente ruso Vladimir Putin, aseguraba en un mensaje a la televisión pública que ha usado un nuevo misil balístico de alcance medio en el ataque contra Ucrania. Advierte que en caso de escalada Rusia va a responder de forma simétrica, en lo que parece una alusión a los recientes ataques con proyectiles occidentales con misiles tanto británicos como estadounidenses en territorio ruso. En cuanto al proyectil utilizado, sería, según Putin, un misil balístico hipersónico sin carga nuclear. En concreto, se trataría de un misil de alcance medio Oresnik que fue lanzado contra una instalación del complejo militar industrial de Ucrania en Dnipro. El propio Putin ha dicho que Rusia tiene derecho a atacar a países que proporcionan armas a Ucrania para bombardearla, aunque eso sí, mantiene que los disparos de Ucrania con misiles occidentales contra objetivos en suelo ruso han fracasado. Considera que con esa ofensiva la guerra en Ucrania cobra aspectos de carácter mundial. Putin afirma que Rusia está lista para cualquier escenario. Momentos de mucha tensión en Ucrania con la primera declaración oficial del presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a hacer una pausa, unos minutos, pero seguimos con toda la información en Negocios Televisión. Buenos días, 8 de la mañana. Buenos días, 8 de la mañana. Buenos días, 8 de la mañana. Conlleve un recorte también de la inflación.